La educación pública en la ciudad vuelve a ser el escenario de intensos reclamos salariales, paros y discusiones profundas sobre las condiciones laborales de los docentes. Por ello estamos en comunicación con Soledad Mosquera, ella es secretaria general de ADEMIS y estamos charlando con ella además en una jornada clave marcada por un paro docente convocado por CETERA. Hola Soledad, ¿cómo estás? Acá estamos desde Eso que Falta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy están llevando adelante un paro docente, decíamos, pero para arrancar y para contarle a quienes nos están escuchando, por si alguien no está al tanto de qué se está convocando, bueno, ¿cuáles son los puntos centrales que los llevaron a parar hoy? Mirá, hoy es una jornada de lucha enorme. El parazo que ha sido a nivel nacional es impresionante. Hace mucho tiempo que, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, no registrábamos el nivel de adhesión que hubo hoy. Es un paro nacional, te reitero, hoy de 24 horas, en el que el centro del reclamo está puesto en lo que es la política que atraviesa la educación de financiamiento, de vaciamiento, de ajuste, que la lleva a cabo Milei, que cada gobernador en las provincias la replica, y nosotros acá, Jorge Macri, como su mejor alumno, también la replica, pero también rechazando este intento de reforma de libertad educativa con el que intentan avanzar, que la verdad que es un proyecto muy, muy regresivo, reaccionario, que ataca los contenidos de la educación, ataca las condiciones laborales de los docentes. Es muy, muy tremendo de avanzar. También poniendo de relieve el salario. Digo, el salario, hoy la docencia a lo largo y ancho del país está con salarios de pobreza. Yo te hablo de pluriempleo y es ya normal para las docentes tener 2, 3 turnos, vender cosas por fuera, el endeudamiento. Que aunque el gobierno salga a decir a través de su vocero de que el endeudamiento es porque no sabemos organizarnos financieramente, el endeudamiento es para pagar comida, digamos. Y por supuesto en defensa de la educación pública, porque es central, y ahí articulamos con las familias, con la comunidad. Estamos muy contentas porque hoy la docencia contrarrestó el discurso que incluso decía la CETERA, que no convocaba ninguna medida porque la docencia no quería luchar. Bueno, hoy la docencia respondió y dijo, queremos luchar. Por eso hoy también en la calle se cantaba, ¿no? Bueno, esto solo no alcanza. Necesitamos un plan de lucha, necesitamos discutir cómo seguir. Hay una de los focos, vos nombrabas recién, Soledad, el salario docente. Vengo un poquito acá territorialmente a la ciudad de Buenos Aires, porque uno de los focos de conflicto en estas últimas semanas tuvo que ver con los trabajadores y las trabajadoras de vacaciones en la escuela, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con ese salario que se había acordado y cuál es la situación actual de ese sector? Bueno, te retomo primero con esto de que la ciudad de Buenos Aires suele siempre ajustar siempre un poquito más de la política motosierra de Milei para mostrarse como el mejor, ¿no? De hecho, nosotros mañana vamos a un paro también de 24 horas, principalmente contra Jorge Macri. ¿Qué hizo con los compañeros de vacaciones en la escuela? Los contrata por las 2 semanas para lo que son las colonias de verano, que funcionan para los chicos y las chicas de todos los niveles en la ciudad de Buenos Aires, que incluye esa jornada de 2 semanas y algunos días de inscripción. Les apalabra un salario. Pasada la primera semana, les comunica que hubo un error de cálculo y les dice que en vez de cobrar lo que les dijo que iba a cobrar, 30% menos. Bueno, rápidamente, una locura, porque además yo te traía esto del pluriempleo. Las y los docentes que se anotan en colonias de verano o de receso de invierno, es porque esa plata ya saben en qué la tienen que gastar. En este caso, las compañeras decían, ya sabemos que pagan deudas, ya sabemos que es para la tarjeta. Entonces, 30% menos. Bueno, ahí desde el sindicato acompañamos lo que fue la organización de esos compañeros y estamos a la espera de qué es lo que les pagan efectivamente, porque vamos a acompañar también judicialmente, más allá de toda la organización en el programa, porque no se puede contratar por un monto y después desdecirte llevada una semana de trabajo, ¿no? O sea, el cálculo de las horas, esas docentes en vacaciones en la escuela, ¿se calcula a partir de algún parámetro, de algún cargo ya existente, digamos?
No, mira, en realidad tiene que ver primero con las horas trabajadas, que el horario de la colonia de verano es de 8:30 a 16:20, y en la primera propuesta el gobierno les había contemplado lo que eran casi 300.000 pesos por esas 2 semanas. Bueno, no, hubo un error de cálculo. Es casi 500 ahora. Y el auxiliar que cobraba un poquito menos, también 30% menos. Pero, digamos, los compañeros aceptaron el trabajo sobre la base de una oferta, ¿no? Pero es así, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se maneja con esa impunidad y por eso, sumémosle a que antes de que inicien las vacaciones, saca el decreto que dinamita lo poco que quedaba del estatuto docente, lo revienta, y que es la aplicación de lo que es la reforma laboral en la docencia, por lo cual mañana nosotros jerarquizamos esa denuncia mañana, y nuestra acción en la jornada de paro de mañana es en jefatura de gobierno a las 11 de la mañana. Soledad, ahora que nos estás hablando de estos paros de 48 horas y tenemos entendidos que también están por hacer la movilización al Congreso el 6 de agosto, ¿querés contarnos cómo se llegó a este consenso en las asambleas? ¿Qué respuesta vienen teniendo desde las bases? Mira, nosotros las medidas de fuerza que tomamos como sindicato docente las tomamos siempre en diálogo y en organización con las compañeras docentes de escuela. Cuando el gobierno saca este decreto, que es realmente muy, muy tremendo porque profundiza la persecución, avala despidos, va contra las licencias, digamos, es muy, muy grave, daría para toda una entrevista sobre lo que intenta avanzar en sí mismo. Nosotros convocamos una asamblea que tuvo lugar la semana pasada en Parque Rivadavia, donde tomaron la palabra distintas compañeras y fuimos tratando de ver cómo construir el rechazo. Bueno, hoy ya estaba convocada la medida que era nacional, donde el eje está en lo nacional, porque también hay que decir, esto que yo te decía que hoy se le cantaba a Cetera, que necesitábamos algo más que un paro, porque en la primera edad hubo más de 15 provincias con luchas enormes, Santa Cruz estuvo meses y meses con paros escalonados. La Cetera nunca convocó a nada. Hoy desde el palco, cuando hablaban, decían, pueden ganar luchas sin paros. No, los compañeros sostuvieron, porque es la manera que tenés de visibilizar. Por eso el gobierno también hoy, digamos, ahora de este paro nacional sacó esa amenaza de esencialidad, porque fue una amenaza, porque fue un comunicado. ¿Por qué? Porque anticipó que la adhesión iba a ser altísima, entonces quiso frenarla, no pudo. El mensaje fue claro hoy. Soledad, hablabas o mencionabas algunas de las cosas que podríamos charlar sobre el estatuto docente y que coincidimos en que tal vez tenemos que volver a encontrarnos para hablar solo del estatuto en algún momento, pero me parece que está bueno aprovechar este día de hoy, este paro, y que hay tanta gente escuchando lo que están planteando los docentes con esta movilización gigante que sucedió por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, por lo que estuvimos viendo en imágenes, pero que nos menciones algunas de esas objeciones claves. No sé, ponías como ejemplo las licencias. Bueno, contanos mínimamente algunos puntos que hay que tener en cuenta y que todo el mundo tiene que tener en cuenta sobre la reforma del estatuto docente. Lo primero es una reforma completamente inconsulta. O sea, acá no hubo diálogo, no es que nos convocaron a los sindicatos. Inconsulta, unilateral, por decreto. Las licencias vienen siendo un problema para la docencia. El gobierno tercerizó en una empresa privada lo que es la justificación de nuestras licencias y ya veníamos teniendo muchos problemas para que nos justifiquen los días. Levantan licencias por largo tratamiento a su antojo. Nosotros tenemos casos de compañeras con problemas oncológicos que les dan el alta para que vuelvan a la escuela, pero puntualmente en la reforma del estatuto recorta licencias y utiliza las licencias como disciplinamiento. ¿En qué sentido? Dice, el concepto, que es lo que a nosotros nos hacen anualmente, que influye el resultado que tenemos, sobresaliente, muy bueno, deficiente, influye en nuestro ascenso, en si queremos ser conducción, si queremos ser supervisión. Bueno, está atado a las faltas. Nosotros somos un gremio docente mayoritariamente femenino. Yo te podría decir que en la gran mayoría nos pedimos licencias para cuidar a otros, para cuidar a hijos, para cuidar a familiares. Entonces, de alguna manera nos están disciplinando y aleccionando y a la vez nos castigan con nuestro propio trabajo. Pero así como te digo esto, los concursos son las maneras en las que nosotros accedemos a los cargos.
titulares, o sea, nuestra estabilidad, como que el cargo es nuestro, ¿no? Bueno, ahora el gobierno con esta modificación dice, los concursos los voy a convocar cuando yo quiera. Pueden ser cada 2 años, puede ser cada 3, depende cuando quiera. Hoy nosotros los tenemos todos los años. Bueno, ataca temas muy sensibles en el medio de una crisis tremenda que tenemos, que yo te vuelvo a lo salarial, porque es el eje. Hoy la docencia trabaja 3 cargos y eso impacta en la salud, impacta en cómo te parás a dar clase. Por eso es una reforma muy profunda que va en sintonía con la reforma laboral, que allá en febrero, cuando nosotros como sindicato convocamos a parar el día que se trataba la reforma laboral, tuvimos críticas de algunos sectores que decían, bueno, pero los docentes se pliegan a todo, a ustedes no les va a tocar. Bueno, acá estamos. Es cierto que es la primera vez que el gobierno nacional sale con esta amenaza antes de un paro, ¿no? Obviamente, en este caso, un paro nacional docente, pero bueno, no venía diciendo vamos a cumplir esto de la esencialidad, que parecía un texto muerto, ¿no? Pero sin embargo, acá aparece bien en la práctica. No sé si hubo algún tipo de reporte de alguna escuela, alguna institución que haya sido auditada para ver si llegaba al 75% del servicio educativo. Mira, es todo muy confuso. Lo primero que yo quiero dejar claro que como sindicato nosotros rechazamos la ley de modernización. La educación no es esencial. La educación no es como la plantea el gobierno. Incluso queremos discutirle si es esencial, ¿esencial en qué? Claro, si es esencial en todo, claro. No solo en el paro. Entonces, esencial en la infraestructura. Y quiero traerte esto también porque es importante. Ayer se cumplieron 8 años de lo que fue el asesinato, tenemos que decir, de Sandra y Rubén en Moreno, que les explotó la garrafa de gas, que venían denunciando que andaba mal. Entonces, ¿para eso somos esenciales o no? Entonces, es un gobierno que ataca un sector que sabe que es organizado. Por eso es un amedrentamiento lo que hizo. Y por eso estamos muy, muy contentas de que la respuesta haya sido la que fue hoy, con este nivel altísimo de adhesión, y como vos decías, la marcha en la Ciudad de Buenos Aires fue importantísima. Así que creemos que ojalá mañana apostamos, si hay docentes escuchando, a que se sumen al paro de ADEMIS de mañana, que vayan a jefatura y que sigamos este camino, porque el gobierno, si cree que se va a meter con la docencia tan fácilmente y que no va a pasar nada, creo que se equivoca, y me parece que ahí tenemos que estar para organizarnos. Sumo algo a esto del comunicado de Capital Humano sobre la esencialidad en la educación. No sé si escuchaste ayer las declaraciones de Milei respecto a que había terroristas profesores, terroristas estudiantes, terroristas investigadores. Como también ahí, bueno, aparece ya desde lo discursivo, venimos de una semana a donde hubo agresiones a estudiantes de filosofía y letras en la UBA, por ejemplo, y suma este comentario, esta declaración, Milei. ¿Cómo analizamos esto en este momento también previo a un paro, no? Es que este gobierno utiliza la violencia discursiva como método de defender y de intentar tapar lo que no puede tapar, que es el ajustazo y la motosierra que aplica en todos lados, donde ya nadie da para más. Somos terroristas los docentes, los científicos despedidos, los jubilados de los miércoles. Somos terroristas para Milei todos los que luchamos por un salario digno, que luchamos por un mundo más justo. Si eso a él lo llama terrorista, sí, todo ese arco es terrorista, pero pone todo en el arco los que estamos en la calle rechazando su política, que él, además, discursivamente uno lo escucha y realmente no sabe si es real lo que está escuchando, porque no hay inflación y vas al supermercado y no te alcanza para pagar nada. Claro. No, el transporte no es caro, volvió a subir el sábado el transporte. O sea, digamos, o lo que dijo del endeudamiento, que nos endeudamos porque en realidad no sabemos manejar la plata, no porque la necesitemos o porque vamos a comprar dólares. Cuando vos vas a sala de profes y las maestras te dicen, vengo de pagar lo mínimo de la tarjeta que la usé para comprar comida o zapatillas. Digo, es muy, muy grave. Por eso usan la violencia y la instalan de alguna manera. Por eso tenemos que ser también pacientes en las explicaciones y demostrar con hechos que estamos dispuestos a dar la pelea y que queremos vivir en una sociedad más justa, donde nuestro trabajo nos sirva para vivir, pero que no nos lleve la vida a vivir, como le llevó al docente de La Matanza, que lo mataron por hacer Didi, mientras que sacaba unos pesitos más.
Nosotros queremos trabajar, pero después poder ir al cine, poder ir al teatro, disfrutar con los afectos, una vida digna, digamos. Sin duda. Soledad, hablabas antes de la crítica que se le puede hacer a CETERA, ¿no? Y la no convocatoria a un paro, incluyendo el día de hoy. Preguntarte igual en ese sentido, ¿cuál es la vinculación con otros gremios educativos y cómo viene además la vinculación con la comunidad educativa de las diferentes escuelas donde ustedes activan como gremio también? Mira, nosotros como sindicato somos parte del espacio de coordinación docente nacional, donde ahí nos nucleamos las conducciones docentes que sí queremos dar la pelea y tratamos de coordinar acciones. La CETERA es la organización que nuclea a la mayoría de los docentes, por eso la exigencia a ellos es central, porque fíjate que ellos convocan este paro y la adhesión es altísima. Entonces, si se pusieran a la cabeza qué es lo que deberían hacer, porque la docencia hoy demostró que quiere luchar, entonces la exigencia es pónganse a la cabeza, vamos con todo, por salarios, por educación. Y con respecto a las comunidades, es el mismo desfasaje que te decía antes. El gobierno dice algo discursivamente para afuera y quienes habitamos las escuelas sabemos que la realidad es otra. Porque las familias se articulan con nosotras, las docentes, porque los pibes llegan sin haber desayunado o almorzado a las escuelas y somos nosotras las que los recibimos y repartimos el recorte de alimentos que sigue mandando el gobierno porque cada vez ajusta más. Y cuando hay un problema somos las que salimos a defender a las familias, que las ayudamos, que juntamos ropa, que hacemos lo que no nos corresponde, pero que lo hacemos porque nuestra tarea está atravesada también por los vínculos de afecto, por la solidaridad. Y las familias lo saben eso. El ejemplo más concreto que tenés es la reforma Va Aprende en Media. Sí. Nosotros cerramos el año con escuelas secundarias tomadas, donde yo las he recorrido, el Irurtia o la Niní Marshall, y vos veías a las familias que le llevaban la comida a sus hijas y hijos que estaban sosteniendo una toma contra una reforma que es centralmente educativa y que sabe que además precariza las condiciones de trabajo de la docencia, pero la familia estaba ahí. Llevando comida, estando en la puerta, digo, esa es la unidad que no quieren. Por eso discursivamente vos vas a escuchar que están en contra, pero sabemos que estamos en la misma. Te hacemos una última, Soledad, respecto de los dos paros de hoy y el paro al que se pliegan también el jueves. Si no hay diálogo ni respuestas concretas de parte de las autoridades, ¿cómo piensan continuar las actividades de lucha de acá a fin de año? Mira, nosotros tenemos paro de 48 horas lunes y martes y mañana en jefatura, después de la acción, vamos a una asamblea pensando en cómo continuar el plan de lucha. Ya está votado el jueves, porque el jueves ya tenemos nosotros votado como sindicato participar en la jornada en el marco de un paro, pero en la asamblea de mañana discutiremos a partir de la semana que viene qué acciones encaramos. Y ahí sí, no todas las acciones son paros, pero el paro está. Digamos, pero podemos sumar otras, muchísimas, y es lo que seguramente sea parte mañana del intercambio, para poner también para poder dialogar con nuestras compañeras, para poder dialogar con las comunidades, para hacer acciones zonales, digamos. Y también sabemos que lo que pasa en educación no pasa solo en educación, y que para frenar lo que pasa en educación hay que frenar a nivel nacional el ajuste, y que para eso necesitamos coordinar con otros trabajadores, trabajadoras. Nosotros desde ADEMI somos parte del plenario del sindicalismo combativo y estamos los miércoles con los jubilados, hemos estado en cada marcha importante y por eso el jueves también vamos a estar. Quedamos entonces atentas a lo que definan en la asamblea de mañana. Ustedes ya saben que aquí tienen un espacio siempre para difundir lo que necesiten. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Pasó así Soledad Mosquera, secretaria general de ADEMIS.